Bueno, el tema de la adaptación de alfalfa, Carlos ya dio el contexto general en que hemos estado trabajando desde el 2012 o 10 aproximadamente. Eh, y lo que me voy a referir en, en esta charla es brevemente sobre cambio climático en zonas mediterráneas del mundo y qué está ocurriendo en Chile. Ya lo han escuchado mucho de cambio climático. Quiero darle algunos datos para relevar la particular situación que estamos viviendo. Y luego centrarme en caracteres fenotípicos asociados a la tolerancia a estrés. Les voy a mostrar resultados de dos proyectos que ya mencionó Carlos. Un primer Fondesit que tuvimos donde evaluamos 9 cultivares de alfalfa. Evaluamos otras especies también, pero de ahí nos dimos cuenta, otras especies perennes, pero ahí nos dimos cuenta lo importante que era alfalfa y finalmente terminamos concentrándonos los próximos 10 años en alfalfa. Y luego el estudio de un panel diverso, así que se ha mencionado Carlos, cómo se generaron esas accesiones de alfalfa, de dónde provienen, que son las que hemos establecido en Cauquenes, bajo condiciones de secano, con la pluviometría de Cauquenes y con un riego suplementario, pero es bien suplementario, solamente unos 3-4 riegos en diciembre y luego se deja con, con la sequía estival normal que ocurre en la zona de Cauquenes. Bien, nosotros en Chile estamos ubicados aquí, compartimos una zona que llamamos con un clima de tipo mediterráneo, que también lo compartimos con otras 4 regiones del mundo, que es California, la zona de la cuenca del Mediterráneo, tenemos aquí Cape Town en Sudáfrica y 2 regiones del sur de Australia. Todas estas zonas de clima mediterráneo, típicamente mediterráneo, con sus 4 estaciones bien marcadas, están tremendamente amenazadas por cambio climático. Ya acaba de salir el último informe del panel intergubernamental de cambio climático 2021, y hace un fuerte hincapié de la situación en que está la crisis, digamos, o el cambio climático, lo que está afectando a las distintas regiones del mundo y particularmente las zonas de clima mediterráneo, donde Chile está siendo uno de los más afectados por cambio climático. Quiero mostrarle esta imagen, esta diapositiva fue publicado por René Garreau recientemente, en 2019, donde él hace un análisis de las precipitaciones utilizando información de 7 estaciones meteorológicas que tienen largo registro, que están ubicadas en la zona central y centro-sur de Chile, y esto está expresado como variaciones relativas, es decir, la precipitación de cada año se compara con la media del periodo 1980-2010. Por eso aparecen valores positivos y negativos, pero los valores negativos, perdón, los valores no negativos, perdón, pero los valores bajos, menores y mayores, lo que muestran es, estos valores inferiores son los años secos que han habido desde el año casi de 1912 o 1913 en adelante. Y una de las cosas que recalcan estos autores es que históricamente en Chile han habido periodos secos, o sea, años de baja pluviometría, pero nunca han habido más de 2 o 3 años seguidos. Fíjense, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 posiblemente acá, aquí otros 3, pero fíjense lo que ocurrió últimamente. Llevamos 12 años, este es el año número 12. Y estos autores lo han llamado la mega sequía. Es decir, aquí han cambiado las condiciones, estamos en unas condiciones distintas de lo que históricamente se habían observado en términos de precipitación. Y recientemente salió publicado del mismo autor, Garreau, que esta mega sequía podría estar asociado a una zona que le han llamado La Mancha, que está en la zona del Pacífico, al este de Nueva Zelanda, y está con una temperatura inusualmente alta, como 1,5 grados sobre lo histórico. Y un poco se atribuye ese cambio en esas temperaturas en el Pacífico de esa zona con lo que está ocurriendo con la mega sequía en nuestro país.
Entonces han cambiado las condiciones y probablemente estas condiciones van a ser distintas de lo que conocemos históricamente. Y eso ha tenido consecuencias también. Estos son los caudales de los ríos, y cómo se muestra que en los caudales de los ríos, aquí tenemos el río el Chacana, Aconcagua, el Ucalhue, el Tolten, el río Biobío, perdón, y cómo se muestra que los caudales de los ríos han ido disminuyendo. Una clara tendencia a la disminución junto con las precipitaciones. Bueno, y a través de modelos se hacen predicciones, cómo va a ser el clima en Chile hacia el año 30, hacia el año 50, y para eso se utilizan modelos. Los modelos consideran trayectorias, lo que se llaman los RCP. Los modelos de cambio climático utilizan los RCP, que son trayectorias posibles de emisiones de CO2. Y esas trayectorias posibles, ellos los ponen con un número, que es el forceamiento radiativo, donde cuando el forceamiento radiativo de la atmósfera es el balance que hay entre lo que llega del Sol de radiación y lo que se emite hacia afuera de la atmósfera desde la Tierra. Este valor es mayor, significa que más radiación está quedando en la Tierra producto de acumulación de gas invernadero. Entonces, estos dos escenarios, un escenario 2.6 es un escenario donde los países van a controlar mucho más de lo que están haciendo la mitigación de gases de efecto invernadero, y un valor de 8,5 significa que los países están haciendo muy poco en controlar los gases de efecto invernadero, y en consecuencia van a seguir aumentando el efecto invernadero en la Tierra debido a la continua emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, y bajo los escenarios más pesimista sería el 8,5 y más optimista un 2,6, se muestran las proyecciones para Chile que la situación va a ser incluso peor de la que tenemos ahora. Van a seguir disminuyendo las precipitaciones y también se observa un aumento en las temperaturas en varias regiones. Este es un estudio también del grupo de Garrot, que también se encuentra no cambios en la costa, pero sí en el Valle Central y en la cordillera. Y los aumentos en la cordillera de las temperaturas es muy grave, porque eso significa entonces que habrá menos agua, bueno, disminución de los glaciares, y eso significa, se traduce finalmente en que habrá menos agua de riego para la región, para la zona, para el periodo estival, que es de lo que depende mucho de la agricultura en Chile del Valle Central y mucha de la agricultura de exportación. Bueno, ese es el contexto entonces climático, y ya Carlos les ha mencionado entonces que nosotros hemos estado trabajando en alfalfa desde hace ya unos 10 años. Empezamos a trabajar con Carlos leguminosas poco después que ingresé a Línea. Yo ingresé a Línea en el año 85, Carlos estaba en Francia, nos encontramos en el año 87 y de ahí hemos trabajado juntos hasta el día de hoy en distintas especies. Trabajamos con especies anuales, medicago, tréboles, chifolium, ornitopo, etc. Muchas especies anuales estuvimos estudiando y después derivamos a esta especie que es la alfalfa. Bueno, es una planta perenne, como ha mencionado Carlos también, de muy alta productividad, y tiene este carácter muy especial que es un tremendo sistema radical, y eso hace entonces que pueda tener hasta 5 o 6 metros de profundidad si es que los suelos lo permiten, y eso significa entonces que puede tolerar periodos largos de sequía. Eso es lo que se ha visto en otras partes del mundo. Y en Chile la alfalfa tradicionalmente ha sido utilizada en condiciones de riego de muy alta, condiciones muy favorables y de muy alta productividad, pero ahí ha sido poco o casi nada explorado la alfalfa en zonas de secano. En zonas de secano mediterráneo, donde entonces hay largos periodos de sequía. Y eso es lo que ocurre entonces en un secano mediterráneo, donde tenemos precipitaciones concentradas en invierno, cada vez menos, este año ni hablar, aquí en Talca han llovido
12 milímetros en julio, eh, cada vez menos, y entonces disminuir las precipitaciones hacia la primavera, septiembre, octubre, y prácticamente ya a veces desde octubre no hay más precipitaciones hasta marzo o abril. O sea, estamos 5 o 6 meses de completamente secos. Y la evapotranspiración aumenta entonces y ocurre este déficit hídrico muy fuerte en toda la zona eh, central de Chile que no dispone de riego. Y eso es lo que llamamos un largo periodo de sequía estival. Entonces la alfalfa tiene que ser capaz de, bueno, crecer durante el periodo que hay disponibilidad de agua, ocupar el agua disponible que hay en profundidad lo más que pueda, y finalmente va a haber un momento en que la planta entra en receso porque no hay, se seca toda la parte aérea, vegetativa, y queda en un periodo como de receso hasta que vuelven las condiciones nuevamente al otoño siguiente. Nosotros hemos estado estudiando entonces rasgos o características de la planta de alfalfa que estén asociadas primero a la alta productividad. Nos interesa que producir forraje y que forraje de alta calidad, y que esa sea lo máximo posible en el ambiente que esté esa alfalfa. Y por otro lado también que esta planta puede persistir en un ambiente mediterráneo donde tiene largos periodos de sequía, donde no hay agua. Bien, los rasgos entonces que tienen que ver con la producción de forraje, ya Carlos lo ha mencionado, las alfalfa, los genotipos de alfalfa tienen distintos niveles de dormancia o latencia invernal, le llaman algunos también. Hay categorías de 0 a 10, 0 es muy dormante, 10 muy poco dormante o sin dormancia, es decir, crecen las plantas que tienen dormancia, valores altos. Los genotipos que tienen valores altos son que pueden crecer en invierno y no entran en dormancia por baja temperatura. Lo otro también, el desarrollo del dosel o del follaje y la capacidad, la intercepción de radiación incidente que tenga ese forraje, porque eso se relaciona directamente con la productividad de materia seca. ¿Cómo podemos evaluar materia seca sin sistemas destructivos a través de índices vegetacionales? Les voy a mostrar algunos datos sobre eso. Y lo otro que es muy importante es la fijación biológica de nitrógeno. La alfalfa nace en asociación simbiótica con bacterias, bacterias del género Rhizobio. Esas bacterias entonces fijan nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico es reducido a formas de amonio y de esa forma de amonio luego es incorporado como un aminoácido hacia la planta, y de esa manera la planta se abastece de nitrógeno, y Carlos ya le mostró cifras muy importantes de fijación de nitrógeno del orden de 400 hasta 500 kilos se han reportado de fijación de nitrógeno en alfalfa. Eso significa un enorme aporte de nitrógeno al sistema productivo. Es gratis, que viene de la atmósfera. El otro carácter para plantas que están en ambientes mediterráneos, expuestas a déficit hídricos, es el uso eficiente del agua. Y para eso hemos estado hablando del estado hídrico de la planta y ver si hay genotipos que bajo una condición determinada de déficit hídrico mantienen un mejor estado hídrico en la planta. Si mantiene un mejor estado hídrico en la planta es porque de alguna parte está obteniendo agua o está reteniendo el agua de alguna manera. Otro carácter que les voy a explicar más adelante es la composición isotópica del carbono, que es una medida indirecta del estado hídrico también de la planta. Y lo otro que es la senescencia retardada. Interesa que genotipos, digamos, puedan mantener una senescencia, o sea, que retengan sus hojas y tengan una senescencia lo más, bueno, como dice la palabra, retardada posible, porque eso mantendrán mayor actividad fotosintética y mayor crecimiento.
El otro carácter muy importante es la reserva que tengan las raíces y en la corona para que pueda rebrotar la alfalfa después del periodo estival. Y importante, la captura de agua, que está asociado a la arquitectura de la raíz, la profundidad de las raíces, distribución y profundidad de raíces, y un carácter que está asociado también con el estado hídrico de la planta, que es la temperatura del dosel. O sea, es una manera indirecta de ver, de analizar si un genotipo está utilizando mejor o está obteniendo agua de estratas profundas versus otros que no lo está haciendo o lo está haciendo en menor cantidad. Entonces, estos son los caracteres fisiológicos y agronómicos que hemos estado estudiando y les voy a mostrar entonces algunos resultados que hemos obtenido de los dos grandes ensayos que hemos tenido con alfalfa. Entonces, el primero fue un trabajo que fue con el primer Fondesit que tuvimos, que evaluamos 9 cultivares en 4 ambientes de secano mediterráneo, Hidango, Cauquenes, Los Guindos, Yungay. Carlos le mostró algunas fotos ya. Y estas son la sobrevivencia de planta, entonces, en esos 4 ambientes. Y como ya Carlos lo mencionó, sorprendentemente, obtuvimos sobrevivencias muy altas en todos los ambientes, y ambientes que eran de muy baja precipitación. Por ejemplo, aquí tenemos Cauquenes. Nos tocó que los 2 primeros años, el 2013, fue años muy secos, y aún así obtuvimos sobrevivencia de 90 y 80% respectivamente. O sea que, lo que nos decía entonces que esta es una planta con unas características muy extraordinarias para poder persistir en ambientes de secano. Y así en los otros ambientes también, algunos más favorables, que era Yungay, en un ambiente más favorable, con más precipitación, también obtuvimos muy altas sobrevivencias. Estudiamos el estado hídrico de la planta, para eso estudiamos con instrumentos, estudiamos el potencial hídrico. El potencial hídrico de la planta es una medida de la cantidad o su condición hídrica que tenga la planta. Mientras más negativo es el valor, significa que la planta está expuesta a más estrés, está más estresada, y mientras más cercana a cero es el potencial hídrico, significa que la planta está en una mejor condición hídrica. Y aquí son los datos de los 9 genotipos en los 4 ambientes. En los 4 ambientes podemos ver que, por ejemplo, aquí Cauquenes es donde más detectamos que las plantas estaban más estresadas, estaban con valores más negativos de potencial, y el más favorable era Yungay, que era esperable, pero no encontramos, fíjense, diferencias genotípicas así significativas. Se encuentran algunas variaciones, pero no pudimos atribuir, por ejemplo, que un genotipo tenía una condición hídrica más favorable que otro. Estadísticamente no nos dio eso. La conductancia estomática, que es una medida de la apertura de los estomas, cuando las plantas están estresadas tienden a cerrar estomas, y cuando las plantas están en condición hídrica más favorable, los estomas están más abiertos, entonces este valor es mayor. Y aquí vemos entonces que tampoco observamos o sea, todos los genotipos se parecen, más o menos en cuanto a la conductancia estomática, pero hay diferencia entre los ambientes. Y en este caso era Los Guindos el que mostraba una conductancia estomática más alta en todos los genotipos, y los otros eran un poco más bajos. Una de las cosas que se observa es la relación entre el potencial hídrico de la planta y la transpiración o la conductancia estomática. Cuando la planta está más estresada, que sería en valores más negativos, las plantas tienen una tasa transpiratoria muy baja o una conductancia muy baja, los estomas están cerrados. Y fíjense que esto es en lupinos lúteos, datos de un colega australiano, y estos son datos nuestros de las alfalfas, y obtuvimos niveles de estrés en las condiciones más estresantes, muy parecidas a los datos niveles de menos 3 megapascales, muy parecido a lo que mostraba publicaciones en lupinos,
que es otra leguminosa. Y es decir, que cuando la planta está estresada, todos estos genotipos lo que hacen es cerrar estomas. Y cierran estomas y mantienen una conductancia estomática muy baja. Si hay conductancia estomática muy baja, significa que hay poca asimilación, hay poca fotosíntesis, por lo tanto la planta ahí aguanta nomás. Aguanta, pero no podría crecer. Y cuando la condición hídrica es más favorable, entonces aumenta la conductancia estomática y va a haber más intercambio gaseoso entre la hoja y la atmósfera, y de esa manera va a poder hacer más fotosíntesis. Tampoco encontramos diferencias claras entre los genotipos. Todos los genotipos, podemos decir, se comportaron en términos bastante similares en cuanto a su respuesta hídrica en este experimento. Y bueno, estos eran genotipos Sardi que habían sido seleccionados para ambientes de secano, no estos dos genotipos que están, estas dos variedades que son, ya están en el mercado en Chile, Walbridge creo que es estas variedades. Estas también son, todas estas son de Australia. Entonces, por el lado de la condición hídrica, por lo menos en estos 9 genotipos no encontramos grandes diferencias, pero sí, bueno, que a un nivel de estrés hídrico severo, lo que observamos es una muy baja conductancia estomática o una muy baja transpiración, tasa transpiratoria, que es porque las plantas cierran su estómago. Ahora, cuando uno hace evaluaciones de potencial o hace evaluaciones de conductancia estomática, tiene que ir hoja por hoja, planta por planta, y es una medida que se hace en un momento del día, en un instante, y entonces es una medida que podríamos decir bastante puntual. Una manera más integradora de medir el estado hídrico de una planta es analizando la composición isotópica. Las plantas, en la atmósfera hay carbono 12, la mayoría del CO2 es una forma isotópica, un isótopo más liviano, está en forma 12, pero hay unos pocos moléculas de CO2 que tienen un carbono un poquito más pesado, que tiene el carbono 13. Bueno, las plantas son capaces de discriminar entre el carbono 12 y carbono 13 y utilizamos esa propiedad que tienen las plantas de discriminar carbono 12 y carbono 13, entonces analizando la composición isotópica de un tejido, de una biomasa, podemos inferir si esa planta estuvo en una condición más estresante o menos estresante. Y es a diferencia de la conductancia estomática, esto es integradora porque es la biomasa que creció en un momento, en semanas, en un mes. Nos da una idea del estado hídrico de esa planta en un periodo de tiempo mucho más largo, que es lo que nos da la información de una medición de una conductancia estomática o del potencial. Entonces, cuando los estomas están abiertos, yo no quiero ir en detalle de cuáles son los fundamentos de esto, pero aquí me van a tener que creer que cuando los estomas están abiertos, aquí está la condición abierto, entra mucho CO2 fácilmente a los espacios intercelulares, el CO2 tiene que llegar a la célula del mesófilo para finalmente ser recibido por la rubisco, que es la enzima, para finalmente integrarlo a una molécula a glucosa finalmente. Y las plantas entonces son capaces de discriminar. Cuando la condición hídrica está favorable, hay mucho CO2 aquí, y la rubisco discrimina entre el carbono 13, entre el CO2 que tiene CO2 12 o CO2 13, y prefiere el 12. Por lo tanto, no absorbe 13, absorbe menos 13. Y en cambio, cuando los estomas están cerrados, hay poco CO2 aquí, y la rubisco entonces no es capaz de discriminar mucho entre CO2 y 13 porque ocupa lo que hay. Y por lo tanto, absorbe más CO2 con 13 que lo que haría en una condición más favorable. Entonces, bajo condiciones de estoma abierto, hay una alta discriminación del CO2 con 13, y ahora estoma cerrado, una condición de estrés, hay una baja discriminación al CO2. Por lo tanto, nosotros deberíamos encontrar señales distintas en la composición isotópica, dependiendo si la planta está bajo estrés o sin estrés. Y podríamos eventualmente encontrar diferencias entre genotipos.
Algunos que tengan más tolerancia al estrés y otros que tengan menos tolerancia al estrés. Bueno, eso es lo que hicimos con los nuevos genotipos en los 4 ambientes, y aquí está la discriminación isotópica, en la composición isotópica. El valor más negativo significa que hubo, esta fue una condición más favorable porque hubo más discriminación. Y esa es la condición de Yungay. Se fijan, los valores de isotópicos son más negativos, por lo tanto, son todos valores negativos, pero mientras más grande la magnitud del valor, significa que hubo más discriminación y porque este era un ambiente más favorable. Y el ambiente más restrictivo fue Cauquenes, donde hubo este valor es menor. Eso significa que su condición hídrica fue más estresante. Había menos disponibilidad de agua. Y aquí se ven algunas diferencias entre genotipos, aunque los errores estándar son grandes. Entonces, no hay diferencia estadística entre los genotipos, pero, por ejemplo, esta SARDI-7 se ve como que fuera, esta SARDI-Gracer tiene un valor un poco más negativo. Esta tendría una condición favorable un poco mejor que esta. Pero los valores, digamos, estadísticamente no fueron significativos. Pero lo muestro como una técnica que nos permita analizar o estimar la condición hídrica de un genotipo en un ambiente mediante el estudio de los isótopos. La única es bastante efectiva la técnica, pero los isótopos son caros, cada análisis vale 10 euros. Entonces, también hemos desarrollado técnicas indirectas para estimar composición isotópica, pero eso no tengo tiempo de mostrarle esa información. Pero, bueno, y Carlos ya le mostró el crecimiento de forraje, que es finalmente lo que importa en los meses. Este es el forraje que llamamos de invierno, que sería lo que evaluamos en agosto. Tenemos en general sobre 2000, y en algunos lugares, Yungay fue el ambiente que, por condiciones de temperatura invernal, que menos creció, pero Cauquenes y los otros sitios tuvo un crecimiento de forraje en invierno de sobre 2 toneladas, lo cual es un valor muy adecuado o realmente muy favorable, digamos, para una planta forrajera en estos ambientes. Y la totalidad del forraje promedio de 3 años, bueno, fue muy alta, fue de 8 toneladas, y si se recuerdan, le mostré los datos de precipitaciones, tuvimos 2 años de precipitaciones bajísimas, y aún así los niveles de producción fueron muy altos, y especialmente en Cauquenes, que era la zona, si se recuerdan los datos de composición isotópica y de el potencial hídrico, la zona de más estrés hídrico. Sin embargo, ahí tuvimos de las producciones más altas, probablemente por las condiciones de temperatura también que hay en invierno y primavera en Cauquenes, que permite que haya una tasa de crecimiento más alta. Bien, entonces, a partir de ese trabajo dijimos, bueno, esto hay que expandirlo. Ya Carlos explicó cómo se originaron estas 70, que llamamos accesiones de alfalfa, que es un panel muy diverso, y eso es lo que estudiamos posteriormente. Aquí obtuvimos que la sobrevivencia a estas 70 accesiones, partimos en 2010, estas se plantaron en 2016, ¿sí? 16, la sobrevivencia del 2017, o el 2000, parece el 2000, me confundí si era el 16 o 17 se plantaron, se sembraron, digamos, pero tuvimos sobrevivencia bajo la condición de riego suplementario sobre 80%, y aquí hemos visto cómo ha sido la sobrevivencia en estos 4 años con las condiciones de secano que hay en Cauquenes. Y aquí está la sobrevivencia planta bajo condiciones de secano versus la de riego. Esta es la línea 1-1. Estos son los 70 genotipos, accesión entonces, mostrando que la sobrevivencia es un poco superior
como es esperable por lo demás, bajo una condición de riego suplementario que bajo secano, pero ellos, aún así, bajo condiciones de secano, podemos ver que hay genotipos que tienen sobrevivencia cercana al 80% después de 4 años, lo cual es extraordinariamente bueno. La otra característica es la dormancia, Carlos ya se la mencionó, aquí tenemos parcela, algunas accesiones de alta dormancia. Esta es una foto del 22 de agosto del 2018, fíjense la diferencia entre genotipos. O sea, este es un genotipo con muy baja dormancia que crecen muy bien en la condición de cauquenes y estos con alta dormancia, estos quizás con un poco menos, etcétera. Tenemos mucha variabilidad. Y aquí están la producción de forraje. Estos ya son del 2019. En 2018 tuvimos un promedio 6,5 toneladas. En 2019 promedio de los 70 accesiones, 7,6. Y bajo condiciones de riego, 6,7 y 8,6 en el 2019. Pero aún es en la media de los 70 genotipos. Fíjense que aquí hay unos que tienen muy bajo producción. Pero hay genotipos que superan las 12 toneladas. Aquí está lo mismo, aquí está el total de forraje, ya hasta el año 20, cómo evoluciona del año 17 al año 20. Partimos después de establecer una producción de más de 1 tonelada y ya bajo condiciones de riego suplementario estamos sobre 8 toneladas promedio de las 70 accesiones y bajo condiciones de secano sobre alrededor de 6 toneladas en la última temporada, y la anterior fue ya hace 7 toneladas, muy parecida, fíjense, a la con riego suplementario. Y esto es lo más importante, porque esta es la media de los 70. Pero aquí se aprecia la variabilidad entre los 70. Hay genotipos accesiones que producen muy poco, o sea, no se adaptan a estas condiciones, pero estos 5, 6, 7 que hay acá son de muy alta productividad, esto bajo condiciones de secano, sobre 10 toneladas, y lo mismo que bajo condiciones de riego. O sea, estos son los genotipos que tenemos que centrarnos, parte de ellos están entonces en el proyecto FIA. Estamos hablando ahora en más ambiente. Son estas selecciones que surgieron de acá, más las otras que fueron a un programa de cruzamiento, que ya Carlos algo se mencionó, que la siguiente etapa que estamos trabajando ahora con un panel de 250 genotipos. De estas se seleccionaron 25 de los mejores genotipos de acá, se sacaron 10 plantas de cada una de esas poblaciones, esas se cruzaron todas con todas y generamos una población de 250 poblaciones. Y esas son las que estamos hablando a partir del año 2020 en adelante. Bien, evaluar biomasa es bastante demandante. Fíjense, Carlos le mostró que ahora tenemos un experimento con 1000 parcelas. Son los 250 genotipos, con 2 repeticiones, con riego suplementario, sin riego suplementario. ¿Se dan cuenta lo que es ir a cortar y pesar y todo eso? 1000 parcelas. Bueno, tenemos que utilizar el sonsonamiento remoto y para esto hay distintos instrumentos, distintas técnicas. La más sencilla es esta, que se llama el NDVI. Este instrumento es bastante económico, esto vale 500, 600 mil pesos, este instrumento, y permite obtener este índice vegetacional que se llama ND o NDVI, que es es la relación entre la reflectancia, la planta refleja en distintas longitudes de onda, que refleja en el infrarrojo cercano, versus lo que refleja en el rojo, y con esta relación se obtiene lo que se llama el NDVI, un índice vegetacional. Y ese índice vegetacional lo podemos relacionar
con la biomasa, con la materia seca producida. Y si esa relación es razonablemente buena, entonces podríamos estimar el crecimiento solamente con el NDVI y no necesitaríamos entonces estar cortando parcelas y todo ese trabajo. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, a ver cómo funcionan estas relaciones. Y aquí está la relación entre el NDVI o el LDBI de las 70 accesiones en los dos ambientes en el año 2018, en distintos cortes, por eso hay tantos puntos, y acá en el año 2019. Sería una relación exponencial entre el índice vegetacional y la producción de forraje. Estos para los puntos son de un corte en septiembre, otro corte en noviembre, y aquí tenemos 3 cortes. La relación es relativamente buena, R cuadrado 0,54, 0,69, si usted le llega a un R, ¿viste? Llega al coeficiente de correlación, sería como 0,8 o algo más. Es bastante alto, pero hay un problemilla aquí, que para valores muy altos ya de cobertura vegetal, el NDVI no discrimina mucho. Aquí se empiezan a agrupar los puntos y no discrimina mucho entre producir 4.000 o producir 7.000 kilos. Entonces, como que se satura el NDVI cuando los niveles de producción son muy altos. Y entonces hemos ido a buscar otros índices vegetacionales y para ello entonces se puede usar imágenes RGB que se pueden obtener con una cámara digital normal o con un teléfono, o una cámara digital que tenga un dron, y de esa manera obtenemos estas imágenes muy bonitas. Esta es una imagen RGB digital, común y corriente, con un dron, y de esa manera podemos obtener información de cada parcela a través de estos ortomosaicos. De cada parcela podemos tener índices vegetacionales derivados de la imagen RGB. Ya les voy a mostrar que se puede obtener mucha información de una imagen RGB normal. Ustedes las pueden sacar con sus celulares y se usan un software adecuado, podrán obtener mucha información de esa imagen. Y también estamos usando un equipo ya un poco más potente con una cámara termal, que esa permite obtener la temperatura del dosel, y la temperatura del dosel de cada una de las parcelas nos va a decir qué tan estresadas están o cuán más o cuán menos estresada está esa parcela en particular y ese genotipo en particular. Les voy a mostrar por ahora en esta presentación solamente algunos resultados de las imágenes obtenidas con la cámara digital. Y aquí tampoco soy experto en la física de los colores, pero les puedo mencionar que hay distintos modelos para analizar la información que genera una imagen RGB, que son los mismos modelos que usan las cámaras digitales. Y este modelo que se llama el espacio CLab, que obtiene 3 parámetros de la imagen, que es el L, que es la luminosidad, el A' y el B'. El A' y el B' tiene que ver con el gradiente de color que hay entre verde y rojo, y el B' tiene que ver con el gradiente que hay entre rojo y verde. Perdón, entre azules. El B tiene que ver con el gradiente de los azules y el A tiene que ver con el gradiente entre verdes y rojos. Hay otro parámetro que se obtiene tener, que es el porcentaje de píxeles que son del color verde. Y ese se llama el green area o el área verde, y otro que se llama el GGA, que es el área más verde. Y ese también excluye las tonalidades amarillas de la imagen. Bueno, todo esto lo llamamos índices vegetacionales. Eso lo obtenemos a través de un software y podemos relacionar cada uno de estos índices con la producción de forraje. Y si alguno resulta bien, podemos entonces utilizar la imagen o los parámetros que obtenemos de la imagen para estimar la biomasa, y así no tenemos que andar cortando parcelas. Podemos evaluar indirectamente la producción de forraje con mucho más detalle, con mucho más frecuencia, porque así podríamos hacer, si hacemos vuelos
exagerando, todas las semanas podríamos tener en detalles cómo crece la parcela o los genotipos al detalle que queramos, dependiendo de los vuelos que hagamos, ¿no? Nada más. Hay otros 3 parámetros más que obtenemos de la misma imagen, que es el espacio CIELUB, que es un modelo un poco distinto al anterior, y es no lineal. Este es un modelo lineal de los colores y este es un modelo no lineal. Pero se obtienen igualmente otros 2 parámetros, y el otro es un parámetro que tiene que ver con la matiz o el croma del color. Bueno, cada uno de estos 7 parámetros que obtenemos de la imagen a través de un software que se llama el BreadPix, a través utilizamos el software que es libre, ¿eh? Este software es libre, cargamos la imagen RGB y de ese software nos genera estos 7 parámetros, entonces, índice vegetacional. Y esos índices vegetacionales los relacionamos con la producción de forraje. Y aquí eso lo hicimos en el año 2019, lo vamos a hacer ahora el año 20 también, y aquí tenemos algo muy interesante. Fíjense que aquí no tenemos la saturación que teníamos con el NDVI, el índice de NBDI, que subía aquí exponencialmente, sino que este es mucho más lineal. Por lo tanto, esto nos permitiría obtener este parámetro saturación o intensidad, o el U', nos permitiría obtener una muy buena estimación de la biomasa producida por un genotipo de cada una de las parcelas. Bueno, eso quería mostrarles de lo que estamos avanzando. Ahora tenemos 250 genotipos en el campo y tenemos que evaluar. Esos 250 genotipos ya están caracterizados molecularmente, está cada uno con marcadores moleculares, hay una información enorme que procesar. Y de esa manera vamos a hacer una caracterización fenotípica de esos 200 genotipos, tal cual como lo he mostrado aquí con estas técnicas de RGB y con cámara termal, y poder relacionar el genotipo con el fenotipo y poder ver qué características tienen esos genotipos que lo hacen ser más tolerantes que otros. Y poder, ojalá, identificar genes candidatos que nos ayuden a la selección de plantas. Esa es la etapa que estamos ahora, comenzamos el año pasado, 2020. Y bueno, Carlos le mencionó que para hacer investigación se requieren proyectos. Hemos tenido varios proyectos, ya Carlos se los mencionó, el Crop Trust. Hemos tenido 2 versiones, una fue una extensión de la otra, y este es el que acabamos de presentar este año a Fondesit, y esperamos que financie. Fondesit está cada vez con menos recursos, cada vez están más competitivos los proyectos. Esperamos que podamos obtener recursos y continuar con nuestro estudio. Bueno, está este proyecto de alfalfa del FIA, que es muy interesante, con la cual vamos a poder, ojalá liberar una o más variedades de alfalfa. También, cuando hacemos investigación, es importante generar publicaciones. Las publicaciones es la manera que tenemos los científicos de reportar los resultados de investigación. Estos resultados de investigación son evaluados por pares y ellos determinan si la investigación ha sido bien hecha y si vale la pena publicarla. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, aparte de los trabajos de divulgación que hagamos publicaciones científicas, porque esa es la información que va a quedar para siempre. Cuando uno escribe un informe, ese informe queda por ahí guardado y nadie lo lee nunca más. Son las publicaciones científicas lo que quedan y es la información que otros colegas pueden aprender de nuestra investigación. Así que es muy importante el reportar adecuadamente nuestros resultados de investigación, y por eso hacemos fuerza también en generar publicaciones científicas y que sean publicadas en buenas revistas. Los participantes, muy importante para hacer investigación, equipos de trabajo. Hemos logrado un equipo de trabajo
muy estables y todos muy entusiastas, con distintas especialidades. La Universidad de Talca está mi colega Gustavo Lobo, Miguel Garriga, que ha estado trabajando, ahora está en la Universidad de Concepción, pero trabajaba con nosotros, sigue colaborando con nosotros. Bueno, la gente de línea, aquí me faltaron algunos, está Jorge Illich, que está en el sur, en Magallanes, y se me olvida alguien más por ahí, que Carlos ya lo nombró. Bueno, el personal técnico, por supuesto, de Cauquenes, que hacen un tremendo trabajo ahí en toda la mantención de los ensayos. Sin ellos, imposible hacer todo este trabajo de la magnitud que lo hacemos. Y otros investigadores que nos colaboran, Alan Humphrey, por supuesto, fue el que lideró el proyecto Crop Trust y con el cual obtuvimos las 70 accesiones de alfalfa. Macarena Aguirre trabaja en la Universidad de Concepción y últimamente ha entrado como nuestro colaborador Paolo Anichiarico, que es un italiano experto en genética y análisis genómico, y él nos está asesorando entonces en todo lo que es la parte genómica de la alfalfa. Eso, no sé cuánto me excedí en el tiempo, pero